Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Sigue la polémica sobre el comercial de unos blue jeans de American Eagle protagonizado por Sydney Sweeney. ¿Es racista o no lo es? En Estados Unidos arrecian las críticas a Donald Trump por haber despedido a la jefa del Buró de Estadísticas Laborales. ¿Qué hay detrás? En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acaba de encarcelar a su ex asesor Bayardo Arce. ¿Cómo se explica algo así? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 5 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos sigue el debate sobre el comercial de unos blue jeans fabricados por American Eagle, protagonizado por la actriz Sydney Sweeney. El comercial se puso al aire la semana pasada y ha desatado una oleada de críticas. Para entender el problema hay que tener en cuenta que en inglés la forma de pronunciar la palabra jeans es igual a la forma de pronunciar la palabra genes. Ese es el origen de la polémica que ha surgido en torno al comercial. En las imágenes, Sydney Sweeney, una rubia ojiazul, dice con voz seductora mientras luce unos blue jeans azules: los genes se transmiten de padres a hijos, pueden determinar el color, la personalidad o el color de los ojos. Y agrega: mis jeans o genes, no se sabe, son azules. Luego entra la voz de un locutor comercial que concluye: Sydney Sweeney tiene grandes jeans, pero no se sabe si se refiere a los jeans o a los genes. Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Sydney Sweeney has very genes. El anuncio generó reproches inmediatamente. Algunas voces dijeron que era abiertamente racista. Otras, como la del presidente Donald Trump, lo defendieron. En las últimas horas, el inquilino de la Casa Blanca dijo, al enterarse de que la actriz es republicana registrada, que apoya el comercial. She's a registered Republican? Oh, now I love her ad. Is that right? Is Sydney Sweeney? You'd be surprised at how many people are Republicans. That's what I wouldn't have known, but I'm glad you told me that. If Sydney Sweeney is a registered Republican, I think her ad is fantastic. Okay, thank you very much, everybody. Thank you, Mr. President. Sydney Sweeney es muy conocida. Con 27 años ha formado parte del elenco de películas como la comedia Anyone But You de 2023. La prensa estadounidense especulaba ayer si el ex quarterback de los Patriots, Tom Brady, está saliendo con ella o con la colombiana Sofía Vergara. ¿Qué lectura se le puede dar a este episodio que involucra a American Eagle, una compañía fundada en Pittsburgh, en Pensilvania, en 1977? Llamamos ayer a Washington, D.C. a María Molina, periodista de Univisión y de la FM. Acá hay dos ángulos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, ha sido un éxito a nivel económico. Sydney Sweeney logró recaudar $1 millón por cuenta de esta publicidad y la compañía American Eagle subió en sus acciones un 16%, lo que le representa un valor en la bolsa de $240 millones de ganancia. Y los jeans que estaba promocionando Sydney Sweeney fueron sold out en muy poco tiempo. Eso pues representa un gran éxito a nivel de publicidad para la compañía, a nivel económico para la compañía. Sin embargo, pues por el otro lado, también está generando mucho debate dentro de la opinión pública. Hay varias fibras que se están tocando con este tema, especialmente en una administración y en un momento de los Estados Unidos cuando se habla tanto de ese temor frente a las ideas de supremacía blanca. Las ideas que en algunos casos están ligadas pues a muchas personas cercanas a esta administración y en un momento en el que las minorías
minorías se están viendo amenazadas, en que se han desprotegido muchos temas de minorías y en el momento en el que la propia administración ha eliminado varias de las protecciones para las minorías y le ha restado importancia al hecho de resaltar la relevancia que tienen las minorías en este país. Por eso, muchas personas consideran peligroso el mensaje que tiene esta publicidad, el hecho de que se hable de unos genes grandiosos que son azules al mostrar los ojos azules de Sydney Sweeney, y por eso está generando y despertando tanto debate en los Estados Unidos, por la sensibilidad del momento. El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó una decisión que ha suscitado una profunda controversia: despedir a la jefa del Buró de Estadísticas Laborales, el Bureau of Labor Statistics, Erika McEntire. Trump reiteró ayer el motivo. En Allentown, en Pensilvania, señaló que las estadísticas que ella publicó el viernes sobre el empleo eran ridículas y que, antes de las elecciones de noviembre, McEntire divulgó buenos datos sobre el gobierno de Joe Biden que luego rectificó. Una estafa, añadió Trump. And if you remember, just before the election, this woman came out with these phenomenal numbers on Biden's economy. Phenomenal numbers. And then right after the election, they announced that those numbers were wrong. And that's what they did the other day. So it's a scam, in my opinion. El despido de la jefa del Buró de Estadísticas Laborales causó revuelo en Washington. El senador por Connecticut, Chris Murphy, dijo que se trató de algo escandaloso y que el deseo de Trump es acomodar a su antojo la información sobre la economía, que no va bien. Today's story is outrageous. Donald Trump just fired the director of the Bureau of Labor Statistics because he wants to rig the numbers about our economy. The economy is not good. ¿Cómo entender todo esto que ha copado los titulares de prensa en las últimas horas? Buscamos ayer en Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, esta es una de las acciones del presidente Trump que más críticas ha desatado aquí en Washington. El viernes 1 de agosto, el Departamento de Trabajo publicó, como es habitual, las cifras de empleo, con el informe mensual que realiza la Oficina de Estadísticas Laborales, y publicaron dos datos preocupantes para la economía estadounidense. Primero, en julio, se crearon unos 73.000 puestos de trabajo, muy por debajo de lo esperado, y la tasa de paro subió levemente al 4,2%. Y además, ese informe recogió un fuerte recorte de los datos de mayo y junio, publicados entonces. Las ganancias de empleo en mayo se revisaron a la baja de 125.000 puestos de trabajo creados a solo 19.000. Y en junio se redujeron de 147.000 a 14.000. Estas revisiones son bastante habituales aquí, pero una revisión tan fuerte generó análisis y advertencias sobre el impacto ya visible de la política arancelaria de Trump, y también generó una furiosa reacción del presidente. Solo pocas horas después de que se dieran a conocer estos datos, que desataron temores en las bolsas y entre los economistas, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social, diciendo que las cifras eran falsas, que estaban manipuladas con fines políticos y que despedía de inmediato a la comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntire. Trump la acusó de trabajar para el expresidente Joe Biden porque fue nombrada en enero de 2024 por el anterior gobierno. Pero lo que no dijo Trump, quien nunca tuvo problemas con los datos de empleo en los meses anteriores cuando fueron favorables, es que McEntire fue confirmada en su cargo por el Senado con 86 votos a favor, entre ellos el del entonces senador republicano y hoy vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, frente a 8 votos en contra. Tampoco dijo que esa oficina de estadísticas siempre ha operado con un alto nivel de independencia e imparcialidad. Pero ahora, el gobierno de Trump ha cerrado filas con su decisión y aseguran que quieren tener a su propia gente al frente de la oficina.
Esto ha generado una ola de críticas que advierten que este despido sin precedentes puede socavar la credibilidad y legitimidad de los datos económicos del gobierno de Estados Unidos, que durante mucho tiempo han sido vistos como el estándar de oro de la medición económica a nivel mundial. Incluso la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha llegado a advertir en el New York Times que este es un paso preocupante que solo esperaría ver en una república bananera, dijo. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. Algo está ocurriendo en el régimen nicaragüense que encabezan Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo. La prueba más reciente fue el encarcelamiento el miércoles de la semana pasada de Bayardo Arce, uno de los hombres más próximos al presidente. Arce, de 76 años y que por mucho tiempo fue asesor de Ortega, debió sospechar algo el lunes de la semana pasada, cuando le retiraron la escolta. La Procuraduría lo investiga por asuntos de negocios, le dijeron. Lo raro es que él fue uno de los 9 comandantes de la Revolución Sandinista. La revolución triunfó en 1979, cuando acabó la dictadura de los Somoza y llegó al poder el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, cuyo líder era Daniel Ortega. Ortega, que gobierna desde 2007, fue un admirador del venezolano Hugo Chávez, de quien habló justamente el pasado 28 de julio. En este día en el que nació un santo, Hugo Rafael Chávez Frías, es un santo, nació como santo. El encarcelamiento de Bayardo Arce no llega solo. El mismo día retuvieron por unas horas a su asesor ejecutivo Ricardo Bonilla y a su amigo Ajax Delgado. Hace 2 meses, el régimen había purgado también al general en retiro Álvaro Baltodano, acusado de traición a la patria. Pese a su fidelidad con Daniel Ortega, Bayardo Arce había dicho hace un tiempo que haber tratado de imponer la reforma al sistema pensional, que en 2018 generó protestas que dejaron más de 300 muertos, fue un error. Eso pudo haberle restado puntos con Ortega y con Murillo. ¿Cómo se explica realmente lo que está pasando en Nicaragua, donde se ha instalado un sistema dictatorial? Llamamos ayer aquí en Madrid a la historiadora Dora María Telles, fundadora hace 30 años del movimiento renovador sandinista, el MRS. Bueno, Juan Carlos, la purga que se ha iniciado sobre la gente dentro del propio Frente Sandinista, y en esto se incluye, pues en primer lugar, a Bayardo Arce, y a gente del entorno de Daniel Ortega, es decir, gente que eran de absoluta confianza de Ortega, tiene que ver con el hecho de que Rosario Murillo tiene una enorme inseguridad en el ejercicio del poder en solitario. Ella se ve a sí misma, sin Daniel Ortega, mucho más débil de lo que trata de aparentar. Es decir, si Daniel Ortega sale del escenario, pues que es aparentemente lo que va a suceder, porque ellos tienen una carrera para asegurar la sucesión institucional y política. Si Daniel Ortega sale del escenario, entonces ella se siente con mucha debilidad, porque hay gente que es danielista, pero no es murillista. Entonces ella necesita que se limpie el terreno para cuando le toque a ella gobernar en solitario. Y limpiar el terreno quiere decir eliminar todas aquellas figuras que pueden tener una ascendencia política y una capacidad económica o una capacidad de mando que pueda poner en riesgo la sucesión del poder de Daniel Ortega hacia ella y a sus propios hijos también. Por eso, pues, está Bayardo Arce preso, por eso está Álvaro Baltodano preso, y por eso van a caer presos muchas más personas de lo que ha sido el entorno de Daniel Ortega. Es decir, Rosario Murillo está
purgando al sandinismo histórico, porque ella no fue combatiente, ella necesita gente que depende exclusivamente de ella, y esa gente que depende exclusivamente de ella es la gente que no tiene historia dentro del sandinismo. Entonces, en el fondo, lo que hay es, digamos, un corte de cabeza, una purga, para sacar de juego a todo lo que puede amenazar el poder de Rosario Murillo en solitario. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a reunirse con el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, si previamente hay un encuentro entre asesores de los dos. Así lo dijo ayer en Moscú Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Putin recibirá esta semana al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le diera plazo hasta el viernes para buscar una vía a la paz. El Supremo Tribunal del Brasil ordenó ayer el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Inácio Lula da Silva en enero de 2023. Según el magistrado Alexandre de Moraes, que tiene a su cargo el proceso, Bolsonaro ha seguido haciendo publicaciones en las redes sociales, algo que se le prohibió. Bolsonaro lleva una tobillera electrónica desde el 18 de julio. Un libro que acaba de aparecer en el Reino Unido, escrito por el periodista Andrew Lowney, sostiene que el pedófilo millonario Jeffrey Epstein, que aparentemente se suicidó en una celda en Nueva York en 2019, les vendió a varios servicios secretos, como el Mossad israelí, numerosos secretos de su amigo el príncipe Andrew de Inglaterra. El libro se titula Entitled The Rise and Fall of the House of York. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.